Hola grupo, en este video vamos a seguir trabajando relaciones entre ángulos, ¿sí? Estuvimos trabajando hasta la última actividad con ángulos complementarios y suplementarios, ¿sí? Una relación nueva que aprendimos de cuando dos ángulos juntos, si suman 90 o 180 grados, nos es muy importante, ¿no? Bien. En este momento, en esta clase, ahora vamos a ver lo que son los ángulos consecutivos, ¿sí? Que como dice ahí, comparten o tienen en común el vértice y una semirrecta. Entonces, por ejemplo, ángulos consecutivos van a ser, voy a dibujar un ángulo, ¿sí? Recuerdan que un ángulo está compuesto por dos semirrectas que tienen origen en lo que es el vértice, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, alfa. Y el ángulo beta va a ser, o beta o cualquier otro nombre, aquel que esté compartiendo una de sus semirrectas y el vértice. Bien. ¿Pueden ser los dos agudos? Sí. ¿Puede ser un agudo y un obtuso? Sí. ¿Pueden ser dos obtusos? También. Voy a dibujar otro. Por ejemplo, voy a hacer... Ay, me pifié. Bueno. Supongamos que tenemos gamma, ¿sí? Dos semirrectas, un vértice. Y ahora yo lo que voy a dibujar es otro ángulo donde las semirrectas coinciden y el vértice también, y dibujo el ángulo pi, por ejemplo. Bien, estos ángulos también son consecutivos, ¿sí? Suman, no sabemos cuántos grados, podríamos calcularlo si tuviésemos un transportador, sí, podríamos calcular cuánto suman por separado, cuánto suman juntos, sí, ya vimos la operación suma, podríamos fijarnos si sumamos gamma con pi, cuánto miden en total, en este caso juntos formarían un ángulo cóncavo, ¿se acuerdan, no? Son aquellos mayores a 180 grados, ¿sí? Ángulos que no son consecutivos podrían ser, no sé, yo podría tener este ángulo que sea epsilon y voy a dibujar un ángulo en el que los vértices coinciden no sé, lambda. ¿Los vértices coinciden? Sí, coinciden, pero no están compartiendo semirrecta, ¿bien? El ángulo que está en el medio sí compartiría, pero bueno, no nos interesa. A este ejemplo no viene al caso. Otros dos ángulos que no serían consecutivos sería si yo dibujara, entonces este acá no lo es, ¿sí? No consecutivo. Y otra situación donde podría ocurrir algo similar es si yo, por ejemplo, dibujo este ángulo, que lo... Ay, no se me está viendo muy bien. Lo vamos a llamar delta. Y, por ejemplo, hago esto. Y este de acá se llama tita. Tita y lambda y delta, perdón, no son consecutivos, porque para que sean consecutivos tienen que compartir no solamente la semirrecta, sino que también tendrían que estar compartiendo el vértice, ¿sí? Esta situación no ocurre, entonces no se los llama consecutivos. Son dos ángulos que, bueno, sí, comparten la semirrecta, estarían uno al lado del otro, bien, pero no cumplirían con lo que dice, ¿sí? La definición de ángulos consecutivos, ¿ok? Bien, importante. Porque ahora vamos a juntar dos conceptos. Ángulos consecutivos con ángulos suplementarios.
Entonces voy a subir un poco más la hoja. Bien, y estos ángulos que son consecutivos y suplementarios se los llama ángulos adyacentes. Como bien dice ahí, ¿se acuerdan que los suplementarios suman 180 grados, que es lo que nos está aclarando acá? Son consecutivos y suman 180 o forman un ángulo llano o son suplementarios. Sí, también podría decir acá abajo. Bien, entonces, si yo tengo este ángulo, que podría ser tita de nuevo, su ángulo suplementario, podría ser si yo hago esto, ¿no? Tienen que formar un ángulo llano. O sea, todo este ángulo de acá vendría a ser el suplementario. ¿Estamos de acuerdo? Porque estarían compartiendo. Son suplementarios por sumar 180 grados, sí, y son consecutivos porque están compartiendo semirrecta y vértice. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que suplementarios podían estar en cualquier lugar del plano, ¿sí? Yo podría tener los angulitos por separado. En el caso de los adyacentes, son cuando están uno al lado del otro. Que ya un poco ángulos adyacentes estuvimos trabajando con las figuras que fueron apareciendo en las actividades, ¿sí? Muchas veces se marcaba el ángulo adyacente porque era mucho más fácil de ver que sumaba 180. ¿Ok? Bien, entonces, estos serían ángulos adyacentes porque son consecutivos y suplementarios. Podría ser otro caso. Dibujar un ángulo recto y dibujar, por supuesto, otro ángulo recto, ¿no? O sea, dos ángulos rectos sabemos que son suplementarios. Ah, no estaban viendo nada, buenísimo. Bien, dibujé primero el ángulo rojo, epsilon, y después dibujé el ángulo azul, que podría ser beta, ¿sí? Ambos, en realidad lo que tendría que hacer es indicarlo de esta manera, porque son ángulos rectos. Y dos ángulos rectos suman 180, ¿sí? Son suplementarios y son consecutivos porque comparten vértice y comparten uno de sus lados o las semirrectas que componen esos ángulos. ¿Ok?